Presentados realmente se financian o se equilibran de manera artificial, ¿verdad? Pero el síntoma que hemos visto, y eso es algo desde hace mucho tiempo, muchos años, pero lo que hemos visto el año pasado, por ejemplo, fue un presupuesto con una brecha que no tenía financiamiento. Y lo que yo le llamo la brecha de la brecha, ¿verdad? Había una parte que sí estaba financiada, pero había otra que no estaba financiada y que se autorizó para ir a buscar los recursos. Entonces es importante que la población sepa, el presupuesto se va a presentar y se va a aprobar, pero con la correlación que hay ahorita en la Asamblea Legislativa, donde hay una mayoría que no hace ningún contrapeso, que no ejerce una función como diputados de forma con criterio propio, entonces aquí nadie tiene el valor de preguntarle al ministro cómo va a ser para financiar el presupuesto si la economía no crece 3.2, sino que 2, como ha venido creciendo históricamente, o si no tiene la inflación no se logra controlar y en vez de 4, que no es real, ¿verdad? Vamos a tener una inflación de 6 o más, que es el promedio de los últimos meses. Entonces, nadie tiene el valor de preguntarle eso en la Comisión de Hacienda. Serían las apuestas educación, ya que se ve que hay un retroceso, no hay una buena metodología y los maestros están pidiendo un incremento y el ministro interino de Educación se los ha negado, así que ellos nuevamente le solicitan que abra una mesa de diálogo. Mire qué interesante la pregunta, porque la forma de manejar las finanzas públicas va a hacer que este año, así como vemos las cosas, así como vemos que va a cerrar el año 2022, así como ven las cosas, la mayor parte de la ejecución del presupuesto se va a ir al pago del servicio de deuda y no a educación y no a salud. Entonces, como ya lo he venido diciendo desde antes de ser diputada, si no saneamos las finanzas públicas y es un costo político que alguien tiene que tener el valor de asumir, si no lo hacemos, poco a poco en esos rubros del presupuesto, el rubro de deuda se va a ir comiendo literalmente más los rubros de las cosas importantes en las que hay que invertir. Y no solo hay que destinar recursos a eso, hay que hacerlo eficientemente. Los niños no solo se educan con computadoras, los niños no solo se educan con la tecnología, es con los maestros. Los maestros son el corazón del proceso educativo. Y mira qué interesante, esta semana el rector de la Universidad Nacional estaba hablando de que hay menos bachilleres graduados. Eso debería ser alarmante para nuestro país. También de que tienen menos capacidad de poder absorber la demanda de cupos en la Universidad Nacional. Entonces, al cabo de 5 años, el país va a tener un déficit de profesionales, un déficit importante de educación, y la forma de asignar los recursos en el presupuesto de los últimos 3 años parece que no ha logrado atacar esos problemas. Es cierto, hubo pandemia, pero entonces, ¿cuál es el plan para sacar a la educación de la crisis en la que está ahorita?